Señoras y señores, muy buenas tardes. Nada en esta vida es producto de la coincidencia o de la casualidad. Lo que hagamos en este mundo, mientras la materia del cuerpo tenga vida, tendrá repercusiones en la eternidad de nuestro espíritu. Augusto C. Sandino. Sean todos cordialmente bienvenidos a este auditorio de la Biblioteca Roberto Inser Barquero del Banco Central de Nicaragua, en donde se llevará a efecto la presentación del libro El bandolerismo de Sandino. Con el saludo de bienvenida a todas las distinguidas personas que nos honran con su presencia, dejamos con ustedes a la señora Marbelí Castillo. Queda ya con ustedes la señora Marbelí Castillo. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en este lugar. Bueno, el motivo de mis palabras en este momento es para dar gracias. Queremos nuestra familia agradecer a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir con todos ustedes y poder culminar una obra que había tardado 78 años en ser cumplida. Este día estamos aquí para dar por conmemorada la publicación del libro El bandolerismo de Sandino en Nicaragua, una obra que, como les dije, ha tardado 78 años, un tiempo bastante largo en la historia, y que hoy le estamos dando cumplimiento al sueño de nuestro general Augusto César Sandino, y este libro va a poder estar al alcance de todos ustedes. Nuestra familia quiere dar gracias a Dios, en primer lugar, por todo lo que nos ha permitido tener hasta este momento, porque sabemos que es Dios el que nos ha abierto puertas y ha ayudado a nuestra familia para que este sueño fuera hecho una realidad. También queremos dar las gracias de manera muy especial a todas las personas que han colaborado de manera directa e indirecta para que este libro lograra publicarse. Muchas personas aportaron de manera económica, otros aportaron con ideas, otros aportaron con sus palabras de aliento y con el apoyo que nos han brindado en cada una de las actividades que nosotros desempeñamos. Queremos agradecer a todo el personal administrativo del Banco Central de Nicaragua, muy en especial Relaciones Públicas de la Biblioteca del Banco, todo el personal de trabajo que se ha visto involucrado en la preparación de este acto, al presidente del Banco Central, Antenor Rosales. Queremos hacer extensivo nuestras muestras de agradecimiento y agradecer de manera muy, pero muy especial a todos ustedes por haber estado aquí y acompañarnos y mostrarnos su solidaridad a nuestra familia con su presencia. Este es el sueño de Sandino y nosotros nos sentimos muy orgullosos de poderlo compartir con personas como ustedes, que siempre han estado atentas a mostrar su solidaridad, su hermandad, su compañerismo con nuestra familia. Hace mucho tiempo ya había una vez, yo hacía remembranzas, ¿no?, de algo que sucedió cuando el general Augusto César Sandino salía de San Rafael del Norte hacia Managua en su última visita. En ese viaje fue cuando él lo asesinaron, y en el pueblo de San Rafael del Norte él dejó a su única hija, Blanca Segovia, en manos de su cuñado Pedro Antonio Arauz. Y hay anécdotas de la familia que nos recuerdan que cuando el general Sandino salía hacia Managua, Pedro Antonio Arauz le preguntaba: general, ¿cómo usted se va a ir? ¿Cómo se va a ir y nos va a dejar aquí con esta niña? ¿Qué vamos a hacer? La familia nunca contó con riquezas materiales, más en ese momento que había sido un momento duro de guerra. Tenían muchas limitaciones
Y Pedro Antonio Arauz, muy preocupado por el futuro de aquella niña, que sabía que quedaría huérfana de padre, le preguntaba al general Sandino. Entonces, nos han contado que el general Sandino se regresó hasta donde él estaba y de manera muy serena le contestó de la siguiente manera. Y le dijo: Pedrito, usted no se preocupe, que a mi hija nunca le va a hacer falta nada. Era algo un poco ilógico, porque no teniendo nada de qué echar mano, no teniendo ningún recurso, nadie a quien acudir, era un poco ilógico pensar que nunca le iba a faltar nada. Por supuesto que le faltaron muchas cosas, pero el general Sandino no se equivocó. Siempre iba a haber una mano amiga para nosotros, para la familia, y eso se ha cumplido hasta el día de hoy. De manera muy especial, para concluir este espacio de agradecimiento, nosotros queremos agradecer al presidente y al vicepresidente de Caruna, una cooperativa de ahorro rural que ha estado apoyando a nuestro pueblo, a nuestra gente pobre, quienes fueron prácticamente el brazo derecho, los mayores impulsores para que este libro, El bandolerismo de Sandino en Nicaragua, pudiera llegar a publicarse. Y ahora, pues, yo quisiera pedir un aplauso para todos los presentes. Y es importante que sepan ustedes, este día es muy especial, 30 de noviembre del año 2009, muy especial, una fecha que nosotros no vamos a olvidar jamás. 30 de noviembre, un año de muchas novedades, 2009, y esta noche hemos decidido vestirnos de luz y de color, hemos decidido vestirnos de olores y de armonías en el viento, porque es especial para nosotras la familia, y queremos que ustedes se sientan bien, que se sientan complacidos. Hemos tratado de servirles de la mejor manera y lo hacemos con todo gusto, como ustedes se lo merecen. También no puedo dejar de mencionar a una comisión muy especial que nos ha acompañado desde muy temprano en este día, desde Monimbó, un pueblo guerrillero, un pueblo de luchas, de héroes. Hoy están con nosotros aquí de manera muy especial, representativa, las Indias Bonitas de Monimbó. También nos acompaña, y quisiera se ponga de pie, con sus atuendos originales, el indio de Monimbó, conocido como Chon, y a Marta Toribio, la hija de Carmen Toribio, muy conocida en Masaya, que se ha dedicado a rescatar las tradiciones de aquel pueblo monimboceño a través del toro venado del Malinche. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos. La más noble cualidad humana que una persona puede tener es definitivamente el agradecimiento. Han sido las emocionadas palabras de la señora Marbelí Castillo, dándoles la bienvenida y el agradecimiento al mismo tiempo por la presencia de todos y cada uno de ustedes a este acto inolvidable de presentación del libro El bandolerismo de Sandino. De acuerdo al programa, el siguiente punto nos indica la presentación del documental Viva Sandino, con imágenes inéditas. Queda con ustedes. Prólogo del general Augusto César Sandino. Los documentos que aparecen copiados en este legajo son auténticos y sus originales
se conservan en el archivo del cuartel general de nuestro ejército, a disposición de quien quiera leerlos. Por otra parte, todo lo que dejamos escrito en este legajo es el resumen de nuestras actividades desde el 1 de junio de 1929 al 16 de julio de 1931, que ha sido el tiempo más agudo y difícil porque ha cruzado nuestra causa emancipadora. El tiempo y nuestros hechos han sido los mejores testigos de nuestra actuación militar y política en Nicaragua. Todos los otros documentos relativos a nuestras actividades en la guerra constitucionalista, iniciada el 4 de mayo de 1926 y terminada el 4 de mayo de 1927, y los documentos relativos al principio de nuestra protesta armada contra la política internacional yanqui en Nicaragua, han sido publicados con toda oportunidad. Sin embargo, nuestro ejército conserva los originales de los documentos más importantes. Los escritos y documentos acumulados en este legajo están destinados a ser publicados en un libro que se titulará El bandolerismo de Sandino en Nicaragua. El mencionado libro será ilustrado con la mayor cantidad de fotografías pertenecientes a nuestro ejército. Las estadísticas de nuestros hermanos sucumbidos por la libertad de Nicaragua y los detalles de múltiples combates habidos entre nuestro ejército y el enemigo serán impresos en otro libro que lo titularemos El incendio de las Segovias nicaragüenses. Quedan, pues, los escritos y documentos de este legajo a merced del criterio de las personas honradas y sensatas para que juzguen los hechos. No hemos tratado de defender ni de atacar a nadie, y solamente exponemos las cosas tal como han ocurrido. Ni yo mismo quedo a salvo de errores, pero si acaso los he cometido, que lo sepa de una vez por todas el lector, que mis errores tendrían que ser involuntarios y por lo mismo aceptados como la natural consecuencia de la sincera equivocación. Patria y Libertad, Augusto César Sandino, 16 de julio de 1931. ¡Viva el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional! ¡Viva! Es para nosotros un gran honor escribir la presentación de esta obra que el destino nos ha permitido exhibir hasta este tiempo histórico en que vivimos. No obstante, pasados muchos años después de su vil asesinato y cumpliendo con el deseo de nuestro heroico abuelo, el general Augusto César Sandino, el objetivo que pretendemos con esta obra es enriquecer el patrimonio cultural del pueblo nicaragüense y así fortalecer los valores de abnegación espiritual, honradez moral, de amor a la patria y su gente humilde, de la defensa de la libertad y la soberanía de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Queremos dar a conocer a toda la sociedad nicaragüense y al mundo entero los valores morales y espirituales en el sentido más amplio, aquellos por los cuales nuestro abuelo dio hasta su propia vida. Es derecho del pueblo nicaragüense y deber de la descendencia del general Augusto César Sandino procurar salvaguardar, proteger, transmitir y proyectar todo indicio y testimonio que contribuya o conlleve a la toma de conciencia de la vida e historia del guerrillero de las Segovias, iniciador de toda la gesta libertadora en nuestro país durante el siglo XX. Estamos seguros que la sociedad nicaragüense en general se llena de luz al lograr reconocer, honrar y presentar la esencia de los mejores valores de aquel nicaragüense que a través de la historia adquirió por cuenta propia un nivel universal. La familia y descendientes directos, los combatientes que sobrevivieron, amigos, admiradores y colaboradores nos han transmitido y muchas veces confirmado desde nuestra infancia. Nos proponemos dar a conocer detalladamente a nuestros hermanos nicaragüenses y el mundo entero la verdadera historia de la vida y obra del general Augusto César Sandino y del glorioso ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua. A 10 centavos le vendo cabeza de americano.
¿No podría narrar, don Pedro, algo también trascendental? Además, usted, como secretario de él, tuvo otro secretario, el general Sandino. Bueno, en caso de necesidad, ¿verdad? Decía fulano, venía a hacer esto. Sultano, a los generales, ¿verdad? Vengan, hagan esto, y él los ponía a escribir allí, pero el que constantemente yo andaba en todo, y con el que hacía él su correspondencia para el extranjero y para aquí a Nicaragua, era yo. En esta gira que hemos hecho por toda la Segovia, los que estuvieron cerca de él, combatientes sandinistas, nos han hablado de que era un hombre escrupuloso en el aseo. ¿Qué nos podía contar de eso? De eso, sin tacha. Era el hombre más aseado que yo conozco en mi vida. Todo, todo, todo. Y una vez recuerdo yo que recién llegados donde él, cuando nos mandó a llevar, yo salí con mis botas fuertes, sin amarrar, y allí, como lo hacía en mi casa, que no había novedad, ni con toda tranquilidad, ni peligro. Y me dice, Pedrito, ¿y si el enemigo lo sorprendiera así como está? Usted dejaría las botas y usted saldría descalzo. Tiene que aprender mucho. ¿Ve? Sí, general, digo, tiene razón. Siempre amarse sus botas, hermano. Siempre, siempre. Porque hay que estar listo. Usted guarda un recuerdo para usted de mucho valor sentimental, que es su escupidera. Sí. ¿Qué nos puede hablar de ella? Parece decir, desgraciadamente, que se habla de una cosa que no significa nada. Y esto significa tanto, mucho, que tiene historia. Cuéntenos algo de esa escupidera. Bueno. ¿Y los tiros que voló el general? Ah, eso fue antes. Los tiros que voló el general fue como retando a la guardia a ver si tiraban. 8 tiros de su 45, que yo siempre se la manejaba bien aseadita, bien... Era una col, ¿verdad? Automática. Col automática, sí. Y los 8 tiros los descansó esa escupidora que quedó ahí para la historia. En este canto es donde entraron las balas. Sí, aquí. 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 Ahí mismo. ¿Y él la usaba esto para no andar escupiendo en el suelo? Sí, para no escupir en el suelo, porque era muy aseado. En todas las formas, ese hombre era muy aseado. Estando yo de representante del general Sandino aquí, porque él se fue para Guibilí, ¿verdad? En una avenida de él aquí, vino y me dice, ¿qué novedad hay, Pedrito? Pues, general, le digo, aquí hay novedad, general. Nos mataron al capitán Rosalío Chavarría a una legua de distancia que... Eso ya en tiempo de paz. Sí, en tiempos de paz, sí. Nos mataron al capitán Daniel Montenegro, le digo, aquí en la quebrada arriba. Y nos mataron al coronel Juan Altamirano. Estas cosas yo se las participo para lo que tenga bien pensar. Entonces me dice él, ¿usted sabe quién fusiló al capitán Chavarría? Más o menos, general, le digo, porque el que iba en la comisión, ese iba de jefe. Y un soldado, un raso, no va a hacer una barbaridad sin que el jefe se la ordene. Entonces, ¿y quién es? César Avilés. Teniente César Avilés. Vaya, llámemelo. Me fui yo y lo llamé. Ya vino, le decía, Teniente Avilés, le decía, ¿usted mandó a fusilar al capitán Rosalío Chavarría? No, general, le dice. Él muy asustado, no, le dice. ¿Cómo no? Le dice. Ya me llamaron a mí. Pedrito, ¿no es cierto que este hombre es el jefe de la comisión? Sosténgase, hombre, tenga carácter. El hombre tiene un poquito de carácter, le digo. Si usted no hubiera ido de jefe, yo no diría que usted fue el que ordenó. Pero usted fue el que iba en la comisión y usted tiene que asumir las responsabilidades de esa muerte. ¿Verdad? Que vea que aquí, que allá, y empieza, ¿verdad? Con requiebres. Miserable, le dice. Usted ha asesinado a un hombre que le andaba conquistando las 7 cuartas donde lo iban a enterrar, le dice, libremente.
y lo agarra de las orejas y lo sacudió y le dice, no quiero verte más aquí en mi presencia. Y lo voló así y se fue el teniente Avilés a avisarle al capitán Sarabia, que era el jefe superior de Avilés, y le dice, capitán, no le hacen llamarlo Sandino, le dice, a mí me acaba de, casi me arrancó las orejas, le dice. Está muy bravo, muy indignado por la muerte de ese hombre que murió en San Gabriel. Ah, pues no, le dice el capitán, ya llamó a la familia, échenme toda esa comida encima y digan que estoy con fiebre, que yo no puedo ir a ver al general Sandino. Así terminó ese pasaje. ¿Y algún recuerdo muy personal que tenga de él, además de lo que nos ha contado? Muy personal. Sí. Es que la guardia nos perseguía y todo se desapareció. La guardia perseguía todo eso y al que le encontraran eso era víctima. Esto es lo único que le queda. Es lo único esto, sí. Y ese cuño que tiene la Blanquita, donde hicimos 10,000 monedas de oro en San Albino, con un americano y un inglés, Mr. Williams y Mr. No recuerdo ahorita, es un apellido americano. Con esos, el general quería llevarle una sorpresa al doctor Sacasa a Managua, y para que viera la riqueza que había en nuestra montaña, ¿verdad? Pero al día siguiente de estar en circulación, todas las amortizó y el enemigo se quedó en poder de ellos. ¿Qué figura tenía la moneda? Bueno, es el mismo sello que ahorita mismo aparece en todas las cosas allí. Un indio trozando la cabeza a un yanqui y patria y libertad, indios de Sandino a un lado. ¿Cómo? Patria y libertad y indios de Sandino a un lado así y aquí. Y al otro lado el valor de la moneda. ¿Cuánto era el valor? $10. ¿De qué quilataje eran ese oro? Un quilataje bastante elevado, ¿verdad? La mezcla que tenía era poca. Puro oro. Puro oro. Y este oro lo sacamos nosotros mismos del San Albino. Ahí nos quedaron en poder de nosotros la maquinaria, ¿verdad? Todo el mineral. Y con facilidad sacamos esa cantidad de oro para hacer estas monedas que fueron exhibición. Pero no fueron tanto porque el enemigo las amortizó. ¿Algunos de los otros generales que usted recuerde como de los principales de él? Sí, está el general Pedro Altamirano, un hombre muy respetuoso. Dicen que es muy malo. Así la gente, ¿verdad? El público dice, muy malo ese general. Muy chalequero, muy asesino, muy esto, muy el otro. Un hombre que no entiende de disciplina ni nada. Eso es muy mentira. Fue de los generales que anduvo él, el más disciplinado, el que más cumplía las órdenes de Sandino, a pesar de lo que sufriera, porque él le sucedió un percance. Casi me da pena decirlo aquí, Tenga cuidado. pero tal vez valdría la pena, ¿verdad? Díganos. Que se conozca. Él tenía una hijita que se llama Matildita, el ojo y la cara de los dos viejos, doña María y el general Pedro Altamirano. Y yo un compañero, ¿verdad? Porque como somos materia, somos humanos, ¿verdad? Allí donde nosotros andábamos no habían mujeres. Y entonces quizá el pobre compañero, hermano Eulogio Paguaga, que se llamaba así, cometió la estupidez, ¿verdad? De hacerla su mujer. Y entonces de ahí viene la gran descomposición. Cuando el general Pedro Altamirano viene de su comisión, ¿verdad? Pregunta, ¿por qué lloran? Ah, Pedro, le dice, vieras la barbaridad que ha hecho tu Mónico, le dice. Esto y esto y esto. Ya le contó el pasaje, ¿verdad? De la hijita, de la Matildita. Se indignó, ¿verdad? Él, y dice, ay, pero yo no puedo actuar. No, yo mando un correo inmediatamente para donde el general Sandino, para que él me ordene lo que debo hacer. Y tomó un papel y ya se llamó al secretario que andaba él allí y le dice, hagan una nota allí, una carta para el general Sandino. Ya les puso todo
todo el caso, ¿verdad? Ya vio el general la carta y me dice, vea Pedrito, vea cuántas cosas pasan en la vida, pero aquí no hay, aquí ¿qué vamos a hacer? Aquí hay que dar justicia, hay que ser justiciero. Ya, tome la máquina, me dice, ya nos pusimos a hacer la contestación. Cuartel General de todos los Unidos de Nicaragua, La Calma, tanto, 1900 tanto, ¿verdad? General de División Pedro Altamirano, su campamento. Querido hermano, en nosotros su carta fecha tal, así, en Pueblo nosotros su carta fecha tal, y estamos entendidos. Usted ya tiene instrucciones a este respecto. Patria y Libertad, Augusto César Sandino. ¿Verdad? Lacónico. Ya despachamos esa correspondencia. Cuando llega la carta a manos del general Pedro, ahora sí, dice, buscó el código. la circular que tenía, ¿verdad? De lo que tenían que hacer en ciertos casos extraordinarios, y dice, fusilaron. Ya formó toda su columna, que era de 370 hombres. Y las dice, los arengó, ¿verdad? Dice, con profunda pena les participo, muchachos, hermanos, que la justicia nos espera. Hay que fusilar al hermano Eulogio Paiuaga por tal y tal y tal motivo. Yo no estoy abusando de mí propio, estoy cumpliendo órdenes. Así es que un paso al frente, no recuerdo los nombres de los que lo fusilaron. Un paso al frente y salieron un paso al frente. Ustedes van a fusilar a Mónico Paiuaga, por las razones que ya ustedes saben. Se fueron para un lugar por allí cerquita y a presencia del general Pedro Altamirano lo iban a fusilar, pero resulta que la Sub-Thompson, ¿verdad? La ametralladora Sub-Thompson se pegó. Ya el general Altamirano tenía en la conciencia de que fusilar a un hombre que había luchado tantas veces, con qué dificultades, ¿verdad? Ir a morir por una mujer. Él se imaginó todas esas cosas. Y ver que va a la muerte y que la máquina también se opone, ¿verdad? Dice, entonces, dice el reo de allá, general Pedro Altamirano, mándeme la Sub-Thompson, yo se la voy a poner de tiro para que usted me fusile. Pero el Pipe Mónico, que le decíamos cariñosamente, ¿verdad? Pipe Mónico, dice que allá en lo profundo de su corazón le decía a este San Rafael, una imagen que hay aquí, San Rafaelito bendito, favoreceme de la muerte, estoy en los últimos minutos, ¿ves? Y te voy a quemar 10 paquetes de candela. Bueno, entre paréntesis, ahora vamos a cuando le dijo al general Pedro Altamirano, mándeme la máquina, yo la voy a componer para que usted mismo me fusile. Entonces le trajeron la máquina. Le trajeron la máquina, la compuso y ya se la mandó. Solo de tirar. Cuando la agarra la Sub-Thompson, el general Altamirano pensó, ya se pegó la máquina, esa es idea de que hay que perdonarle la vida a este hombre. Pero yo voy a hacer un experimento. Yo voy a hacer que le tiro la descarga, ¿verdad? Pero voy a levantar para arriba los disparos. A ver si dispara a ver qué era lo que tenía la ametralladora. ¿Cuál es el asombro, verdad, del general Altamirano? Que le hace, ¿verdad? Y la levanta, se fueron todos los tiros. ¿Eh? Pasó ese pasado. ¿Lo perdonó, pues? Lo perdonó. Suéltenlo, dice. Suéltenlo.
que se vaya para la columna del general Collins, porque yo no quiero verlo, aquí no quiero verlo más, y lo despachó para la columna de Collins. Le decían bandolero por mirar al sol de frente. Quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Aprendió de la montaña y de su reino animal que hay que matar la serpiente y su veneno mortal. Y se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. Dejar la casa a la milpa es jodido pero es bueno. Por pensar hacia Sandino lo llamaron bandolero. Momentos de gran suspenso, ¿no? En esa presentación del documental Viva Sandino que ustedes acaban de presenciar. Y ese grito estentóreo que se escucha ahí sobre Viva Sandino está dicho por un artista nicaragüense y declamador nacional. Allá está de pie mi estimado amigo Carlos Rodríguez, leonés por más señas. Primera intervención musical. En nombre de la familia Castillo Sandino, queremos agradecer a todos y cada uno de los grupos musicales, de los artistas nacionales que se han sumado solidariamente y han querido estar presentes aquí en esta tarde memorable en que se presenta esa formidable obra, el libro titulado El bandolerismo de Sandino. Y como invitado especial que también ha querido participar en este memorable acontecimiento, tenemos a nuestro cantautor nacional, Carlos Mejía Godoy, que va a intervenir junto con don Felipe Urrutia y sus cachorros en este número musical titulado Que se redamen las copas.
Formidable intervención de don Felipe Urrutia y sus cachorros, y la participación de nuestro invitado especial, el gran cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy. En uno de aquellos días manifesté a mis amigos que si en Nicaragua hubiera 100 hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación restauraría su soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que posiblemente habría en Nicaragua ese número de hombres o más. Augusto César Sandino. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán. Augusto César Sandino. Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan, porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. Augusto César Sandino. A continuación, tendremos uno de los momentos más importantes de este acto de presentación del libro El bandolerismo de Sandino, y es la crítica de este libro por parte del escritor e historiador doctor Aldo Díaz Lacayo. Queda con ustedes el doctor Aldo Díaz Lacayo en la crítica del libro El bandolerismo de Sandino. Buenas noches a todos, a los funcionarios del Estado, a los diplomáticos, a nuestros hermanos militares, a las familias de Monimbó, por supuesto, a la familia del general Sandino y a todos los presentes. Más que una crítica, voy a hablar de Sandino, porque Sandino es este libro. Sandino fue un hombre con vocación de historia. Hizo historia, es historia, pero también escribió la historia. Cuando uno dice que alguien es un hombre de vocación de historia, se pregunta qué motiva a alguien para ser un hombre con vocación de historia. Y quizás la primera respuesta que se ocurre es que tiene deseo de trascender. Obviamente todos los que estamos aquí queremos trascender, pero no tenemos vocación de historia. Tener vocación de historia es estar convencido íntimamente de que es posible triunfar en la lucha por la verdad, por la justicia, por la libertad, por los valores humanos, por la ética. ¿Cuándo y cómo un hombre adquiere la vocación de historia? Decía Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Me imagino que Ortega y Gasset, cuando decía yo soy yo, se refería a la parte genética. Había que hurgar entre los andinos
entre los Calderón, entre los Ruiz, pero sobre todo en la abuela indígena, Agustina López Oviedo, para saber hasta dónde esos genes rebeldes con vocación de historia le vienen de ahí al general Sandino. Esta es tarea de los genealogistas y de los antropólogos. Nosotros, los historiadores, por vocación, nos referimos fundamentalmente a las circunstancias. Sandino, la vida de Sandino es una vida rica en circunstancias. Podríamos hablar toda la noche de las circunstancias de Sandino. Basta decir que nace en una ciudad tal vez milenaria, llamada Niquinomo, pero que cuando él nace ya no se llamaba Niquinomo, se llamaba Las Victorias. Me imagino yo cuánta lucha, al menos cuánta discusión, cuánto rumor habría habido en Niquinomo acerca del por qué los conservadores cambiaron el nombre de Niquinomo por Ciudad Victoria. Y me imagino que en casa de su padre, siendo un principal del pueblo, quizás esta conversación era una conversación importante. ¿Cuánto habrá grabado a Sandino esas primeras imágenes de reclamo del cambio de nombre de su ciudad natal, que por cierto en náhuatl quiere decir Valle de los Guerreros? ¿Cuánto influyó en Sandino, en esa circunstancia del Valle de los Guerreros, en su espíritu, en su vocación de historia? Pero bueno, Sandino nace 2 años después del triunfo de la Revolución Liberal, una revolución doctrinaria, y tiene apenas, qué sé yo, 14 años, cuando la nota Knox, ese adefesio jurídico diplomático que tanto revuelo causó en el mundo y que sin duda también fue objeto de discusión entre los liberales de Niquinomo, entre los cuales don Gregorio era agente principal. Y 2 años antes, en 2 años después, en 1912, cuando ya Sandino tenía 17 años, se da la circunstancia del asesinato del general Cenedón. Un hecho que no presencia, pero que lo vive al presenciar el cadáver de Cenedón tirado en una carreta. ¿Cuánto habrá pesado ese hecho en esa vocación de historia de Sandino? Y más tarde, cuando tiene que salir del país y empieza su verdadera formación, primero político-sindical y después político-revolucionaria, las grandes luchas sindicales en Honduras y en Guatemala, de los obreros de las bananeras y de las plantaciones de caña, tratados como esclavos, luchando por sus propios derechos sindicales, pero fundamentalmente luchando por la soberanía de las respectivas patrias de Honduras y de Guatemala. Porque entonces la lucha sindical también implicaba la demanda, la reivindicación de la soberanía nacional. ¿Cuánto habrá pesado eso en esa vocación de historia de Sandino?
Y cuando llega a México, en 1923, en uno de los momentos más difíciles de la Revolución Mexicana, y se emplea en la principal industria del país, la industria petrolera, y vive y convive no solamente con las luchas sindicales, de la cual ya tenía experiencia, por lo menos vivencia, sino principalmente de la lucha por la soberanía de México frente a terceras potencias. Ahí empieza, digo yo, su verdadera formación revolucionaria. Una formación que se cimenta primero en la defensa de la soberanía, como ya dije, frente a potencias extranjeras, pero fundamentalmente en la Constitución. Porque México defiende su revolución, por cierto, la primera revolución social moderna anterior a la rusa, la primera que incluye en la Constitución los derechos sociales. Decía que México sustenta su defensa en la Constitución, en el artículo 27, que declara la propiedad de la tierra, del suelo y del subsuelo, en el artículo 123, que declara el derecho al trabajo. Una defensa constitucional por un lado y otra defensa popular por otro lado, que le van dando a Sandino una formación, digamos, revolucionaria, pero también una perspectiva histórica. Y cuando Sandino decide regresar a Nicaragua a involucrarse en la guerra civil, la número quizás 400, viene impregnado ya de todas esas ideas. Y lo primero que hace es escribir el por qué regresa. Quizás el primer gesto de hacer historia de parte de Sandino. Un hombre que todo lo escribió, un hombre que guardó todos los papeles, un hombre que anduvo con su archivo transhumante por todas partes, un hombre que no perdió nunca nada, pero también un hombre que quizás por venir del Valle de los Guerreros, sin haber estudiado nunca milicia, sin haber participado jamás antes en ninguna actividad militar o parecida, desarrolla un sentido estratégico extraordinario. Hasta entonces, todas las guerras civiles, todas las revoluciones, como se llamaban en la época, arrancaban en la costa Caribe. Y Sandino decidió fincarse en la Segovia. ¿Quién le iba a hacer caso a un hombre metido en una montaña que nunca se había utilizado como bastión estratégico de ninguna fuerza militar? Por eso cuando él reclama a Sacasa que le dé armas y le dice, ¿para qué? Si la Segovia no sirve para nada. Si las revoluciones arrancan de aquí de la costa, se van por la costa, llegan a Huaco y de Huaco a Managua. Y da la casualidad que ese baluarte fue el baluarte de la guerra de liberación nacional de Sandino. Puedo seguir mencionando miles de circunstancias, pero quiero decir que yo no sabía, a pesar de todo lo que he leído de Sandino,
a pesar de haber tenido contacto con los últimos sobrevivientes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, con Raudales, con Heriberto Reyes, con Santos López, con Santiago Dietrich, no sabía que el general Sandino había dispuesto a escribir su propia historia. Cuando Walter me enseñó este texto del general Sandino, que ya leyeron, o por lo menos ya lo vimos en el video, diciendo que iba a escribir este libro, para mí algo extraordinario. Y además Walter tuvo la virtud de reproducir facilitarmente el prólogo del propio general Sandino. Y no solamente quería escribir este libro que él bautizó de una manera muy subjetiva, como una crítica feroz a la degradación de su lucha que pretendieron hacer los Estados Unidos, el bandolerismo sandino en Nicaragua, sino que también dice que va a escribir un segundo libro. No encuentro en el índice, no, pero quiero buscar aquí la carta, aquí está, un segundo libro que le iba a llamar El incendio de las Segovias nicaragüenses, y que espero que Walter y la familia Sandino se aboquen a esa tarea de escribir este segundo libro. Pero más que esto, Sandino tenía la preocupación de que sus principales actos trascendieran al universo. Por eso era muy dado a escribir manifiestos. Constantemente escribía manifiestos. Desde el manifiesto del 1 de julio, donde se arranca, hasta el último manifiesto, que también es poco conocido, aunque ya está en todos los libros, el manifiesto del 13 de marzo de 1933, un año antes de su asesinato. Y en este manifiesto a los pueblos de la tierra, y en particular al de Nicaragua, publicado, por cierto, por primera vez en la tipografía La Prensa de Managua, en este manifiesto el general Sandino va mucho más allá, porque en este manifiesto dice cómo debe escribirse la historia de su propia historia. Inicia con una pequeña introducción de lo que ha sido la historia de Nicaragua, y luego dice que su historia, la historia de su lucha, debe ser escrita en 3 grandes apartados. El primer apartado, hasta que cubre toda la guerra constitucionalista hasta el inicio de la guerra de liberación nacional. El segundo apartado, desde 1927 hasta 1930. Pero aquí en este manifiesto, el general Sandino le da un peso extraordinario a su paso por México. De tal manera que no lo dice, pero que se deduce que él quisiera que ese paso por México fuera otra parte de la segunda parte que él menciona. Y luego la tercera parte de 1930 en adelante. Quiero referirme al por qué el general Sandino le da un peso extraordinario a su tránsito por México. Después de las elecciones de 1928, hay una inflexión en la solidaridad internacional con Sandino. Pierde el flujo
de avituallamientos de Honduras hacia Nicaragua y decide solicitar una entrevista con el presidente Calles en México para restablecer una suerte de apoyo mayor por parte de México a Nicaragua. Pero todo fue una colusión de México con los Estados Unidos, con Washington. Él no lo sabía. La intención era confinarlo en Mérida y que no volviera nunca más a Nicaragua. Por eso Sandino le da tanta importancia a ese año que pasó en México. Y a pesar, y este es un tema que poco se dice y menos se estudia, a pesar de que pasa un año fuera de Nicaragua, la guerra de liberación nacional contra la invasión norteamericana no decae en Nicaragua. Algo insólito, algo extraordinario, que solo se explica por la disciplina de un Pedro Altamirano, por la disciplina de todos los generales de Sandino, de las 8 columnas de Sandino. Este libro de Walter, de Maybelí y de toda la familia Castillo Sandino recoge todo esto en detalle. Antes de venir para acá y pensando como librero, no como historiador, pensando como librero decía, ¿y qué digo de este libro? Como librero, no como historiador. Y dije, bueno, voy a decir realmente lo que es. Este es un libro bello. Este es un libro muy bello. Muy bello. Es en realidad una bitácora. Una bitácora desde el inicio de la guerra hasta 1930. Walter interpretando bien a su abuelo. Digo Walter porque él ha sido el director del proyecto. Yo estoy claro que es toda la familia Castillo Sandino. Interpretando bien a su abuelo, lleva el libro en una forma cronológica, con todos los documentos principales. Pero no solamente con todos los documentos principales, sino con todos los actores principales de la guerra, nacionales y extranjeros. De tal manera que este libro recoge también las mini biografías de los principales actores. Por cierto, aquí está la de Kellogg, el secretario de Estado de la época, que también fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Una vergüenza, pero en fin, aquí está. Pero además este libro tiene otra virtud. Por primera vez se publican los planos militares que levantó el propio general Sandino, que no se conocían. Yo creo que nunca antes se habían publicado. Pero además tiene otra ventaja. Tiene una iconografía extraordinaria. Fotografías verdaderamente inéditas, desconocidas, de la tropa, de los invasores, de los principales generales. Hay una foto importante que Walter me hizo notar, donde aparece Sandino con su gente, yo creo que en Jinotega, con la bandera de El Salvador. Y esta foto de Sandino con la bandera del Salvador, esto es que, porque aparece visible la bandera, es decir, Sandino se preocupó porque la bandera fuera visible en la foto. Sin duda refleja el interés de Sandino en subrayar la presencia y la amistad fraternal con Farabundo Martí. Es muy probable que esta foto haya sido de 1928, porque Farabundo se enrola en el ejército
creo que en junio de 1928. Este libro, además, tiene el himno del Ejército Defensor, que, por cierto, la poetisa lo dramatizó de una forma extraordinaria. Yo creo que es un libro indispensable para los estudiosos, para las bibliotecas y para quienes quieran repasar la vida día a día del general Sandino. Hace como 25 años, cuando yo me iniciaba en el estudio de Bolívar, me encontré un libro que se llama Bolívar Día a Día, 3 volúmenes enormes. Pues se me ocurre decir que este libro también pudo haberse llamado Sandino Día a Día. Muchas gracias. Fue la participación del doctor, historiador y diplomático Aldo Díaz Lacayo, hablando sobre el libro El bandolerismo de Sandino. Yo quiero patria libre o morir. Augusto César Sandino. La ciudad estaba lóbrega. Con los primeros rayos del día se miraba pálida la luz eléctrica que la iluminaba. El Panteón se distinguía de la ciudad por sus mausoleos blancos. El momento era propicio para que un Rubén Darío quedara en éxtasis. Era la primera vez que yo veía aquella ciudad. Me enamoré de ella como de una novia y jamás podré olvidarla. Augusto César Sandino. Distinguida concurrencia, señoras y señores, llega el momento principal de este acto que se está realizando en este auditorio de la Biblioteca Roberto Inser Barquero del Banco Central de Nicaragua. Presentación del libro El bandolerismo de Sandino a cargo de su autor, Walter Castillo Sandino, nieto del general Augusto César Sandino. Hermanos todos, ustedes no se imaginan lo contentos que nos sentimos los descendientes directos del general Augusto César Sandino, que en este pequeño local del Banco Central de Nicaragua hemos logrado reunir a muchos hombres y mujeres nicaragüenses y de países hermanos que tienen un solo interés, que es el cariño, la admiración que tienen por ese gran hombre, el general Augusto César Sandino. Nosotros pensamos que hoy es un día muy importante y por tal motivo, siguiendo el ejemplo de nuestro abuelo, hemos preparado un documento. No lo hacemos con el ánimo de protagonismo de ningún tipo, sino para darle continuidad a esa obra, a ese gesto
de ese gran hombre. Nuestra familia, la descendencia del general Sandino, ha escrito un manifiesto. Este manifiesto está firmado el día de hoy, 30 de noviembre del 2009, y se llama A los nicaragüenses y al mundo entero. La Fundación Augusto Nicolás Calderón Sandino, compuesta por su presidenta, la hija del general Augusto César Sandino, Blanca Segovia Sandino Arauz. Nuestro padre, Enrique Castillo Delgado, y mi adorada esposa Marbelí Castillo Serna. El manifiesto dice así. Estas son palabras de Sandino, que nosotros lo que hemos hecho es actualizarlas. El mundo poco notará o recordará lo que aquí digamos, pero nunca podrá olvidar lo que aquí ellos hicieron. Nos incumbe a los vivos continuar la obra incompleta que tan noblemente adelantaron los que aquí combatieron. Es más bien un deber dedicarnos a la enorme tarea que queda ante nosotros, imitar a estos muertos gloriosos y acrecentar nuestra devoción a la causa por la que ellos hicieron el sacrificio supremo. Resolver aquí decididamente que los caídos en la lucha no han muerto en vano. Lograr que esta nación, amparada por Dios, renazca a la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perezca en la tierra. Abraham Lincoln. Estas son palabras del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que el general Sandino recogió y puso en la carta del día 6 de marzo de 1929, en la carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Mr. Hoover. El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no solo ser oído, sino también creído. Somos nicaragüenses por gracias de Dios, y nos sentimos muy orgullosos de que en nuestras venas circule más que en cualquiera la sangre india americana, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota leal y sincero. El vínculo familiar con el general Augusto César Sandino nos da el derecho de asumir la responsabilidad de nuestros actos en las cuestiones de Nicaragua y por ende de la América Central y de todo el continente de nuestra habla hispana, sin importarnos que los pesimistas y los cobardes nos den el título que a su calidad de eunucos más les acomode. Somos estudiantes, guerrilleros, militares y trabajadores de la ciudad, gente común, como se dice en nuestro país. Pero nuestro ideal campea en un amplio horizonte del internacionalismo proletario, con el derecho de ser libres y de exigir justicia, aunque para alcanzar ese estado de perfección sea necesario derramar nuestra propia sangre. Nuestra mayor honra es también surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y el nervio de la raza, los que hemos vivido postergados y a merced
de los desvergonzados sicarios que ayudaron a incubar el delito de alta traición, los traidores de Nicaragua que hirieron el corazón libre de la patria y que nos perseguían encarnizadamente como si no fuéramos hijos de una misma nación. El destino nos ha permitido reencontrarnos en este día, pues tal y como lo expresara nuestro abuelo, el general Augusto César Sandino, en su momento, nada en esta vida es producto de la coincidencia ni de la casualidad. Y todo lo que nosotros hagamos en este mundo, mientras la materia del cuerpo tenga vida, tendrá repercusiones en la eternidad de nuestro espíritu. Como familia y descendencia directa del general Augusto César Sandino, deseamos dar a conocer en toda su dimensión la vida y obra del glorioso ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua, brindándoles una versión original, apegada a la verdad de los acontecimientos ocurridos durante la gesta libertaria de la patria nicaragüense, pues como el mismo general Sandino nos decía en sus escritos, quedan pues los escritos y documentos a merced del criterio de las personas honradas y sensatas para que juzguen los hechos. No hemos tratado de defender ni atacar a nadie y solamente exponemos las cosas tal y como han ocurrido. Actualmente, el tesoro documental, gráfico, fotográfico y pertenencias personales de la familia está muy disperso. No obstante, después de un largo trabajar en la recopilación de parte del tesoro más grandioso heredado, que al igual que para nuestro abuelo significó su arma más poderosa y preciada, su tesoro moral, como él mismo le llamaba. Pretendemos, mediante esta obra, enriquecer el patrimonio cultural del pueblo nicaragüense e internacional y así fortalecer los valores de abnegación espiritual, honradez moral, de amor a la patria y a su gente humilde en la defensa de la libertad y la soberanía de los pueblos latinoamericanos y del mundo. También hemos querido dar a conocer al mundo entero los valores morales y espirituales en el sentido más amplio de la palabra, por las cuales el general Sandino dio hasta su propia vida. Es derecho del pueblo nicaragüense y deber de la descendencia del general Augusto César Sandino salvaguardar, proteger, transmitir y proyectar todo indicio que conlleve a la toma de conciencia de la vida e historia del gran protagonista e iniciador de toda la gesta libertadora de nuestro país. La sociedad nicaragüense en general se llena de luz al lograr reconocer, honrar y presentar la esencia de los mejores valores del nicaragüense, que a través de la historia adquirieron por cuenta propia un nivel universal. Si de algo podemos sentirnos orgullosos, y con motivo de sobra, la familia y descendencia del general Augusto César Sandino, es de pertenecer a esta gloria de Nicaragua y de los pueblos del mundo. Solo deseamos expresar, como hombres de honor, lo que sentimos y deseamos decir al mundo, dado en la ciudad de Managua a los 30 días del mes de noviembre del año 2009, en la luz siempre más allá. Familia Castillo Sandino. Quiero agradecer, en primer lugar, a Dios, el Padre Creador del universo. Esa era la esencia de ese gran hombre, del general Augusto César Sandino. Esa era la fuerza más poderosa con la que él contó y con la cual logró sus principales objetivos. Nosotros agradecemos también la colaboración que nos han prestado valiosos amigos de la familia, principalmente a los compañeros Manuel Aburto y Jorge Martínez,
presidente y gerente general de Caruna, quienes han hecho posible que esta obra se exhibiera hoy para el público nicaragüense. Un aplauso para los compañeros. Agradecemos al doctor Antenor Rosales Bolaños, quien también nos ha ayudado desde el inicio y nos ha facilitado toda esta ayuda para poder presentar el libro el día de hoy. Lógicamente, a nuestro profesor Aldo Díaz Lacayo, quien sin su invaluable ayuda hubiera sido imposible escribir esta obra. Tendría que seguir agradeciendo al hermano, al compañero Steve Sefton, que está allá al fondo. No se esconda, Steve. Muchas gracias, Steve, por toda la ayuda que usted nos ha brindado. Gracias, hermano. A ustedes por estar aquí hoy en este día tan especial. Es el día en que se le honra a nuestro general Augusto César Sandino. No crean que ha sido fácil escribir esta obra del general. Desde el inicio tuvimos muchos tropiezos. Dentro de nosotros mismos incluso no estábamos de acuerdo con el nombre que debía llevar el libro. Pero siendo fieles cumplidores al deseo, a ese deseo loable del general, bautizamos el libro como el libro de Sandino, el bandolerismo de Sandino en Nicaragua, tal y como él nos los ordenó. Ese es el primer tomo. Este tomo comprende desde la fecha de su nacimiento, el 18 de mayo de 1895. Recoge la infancia de ese niño campesino que, debido a una relación amorosa que existió entre un hombre hacendado, ricachón de Niquinomo, con una de sus empleadas, con una humilde campesina llamada Margarita Calderón Ruiz. Fruto de esa relación amorosa nació ese niño que estuvo durante varios meses sin tener un apellido, sin tener un nombre, sin tener una identidad. No fue reconocido, sino meses después, e inexplicablemente, con el nombre de Augusto. Está bien, así lo quisieron bautizar y está muy bien. Nicolás, porque nació el día de San Nicolás, 18 de mayo. Calderón, le ponen el apellido de la madre, porque quizás no lo quisieron reconocer legítimamente, pero le ponen Sandino, de segundo apellido, cuando es el propio padre el que llega a registrarlo. Por eso decimos que es inexplicablemente. Generalmente solo se le ponían los apellidos de la madre y eso era suficiente. ¿Pero qué creen ustedes? Ese niño no era un niño común, o era generalidad de la época, que los niños como él, bastardos, hijos ilegítimos, tuvieran que vivir una infancia muy difícil. Y es ahí donde comienza a marcarse desde su propio nacimiento el carácter de ese gran hombre que después llegó a ser. Porque Sandino, a los 3 años de edad, cuando ya comenzaba a caminar, andaba en los cafetales, ayudando a su mamá a cargar aquellos enormes canastos de café para ayudar al sostenimiento del resto de sus hermanitos. Sandino usó su primer par de zapatos hasta los 7 años de edad. A los 9 años de edad, el general Sandino es llevado a la cárcel. Va a la cárcel junto con la madre por una deuda económica que había contraído la madre y por el maltrato que recibe la madre, que estaba embarazada de su 8º hijo. Es maltratada, es golpeada y sufre de una hemorragia interna que casi la lleva a la muerte. Y el propio general Sandino es el que se encargó, a través del historiador José Román, en el libro Maldito País, de escribir esta historia, una historia tétrica,
difícil para un niño de 9 años de edad, cuando el propio general Sandino dice que es cuando por primera vez se le revelan secretos biológicos ignorados por él hasta ese entonces. Y él se ve obligado, para poderle salvar la vida a su señora madre, introducir sus manitos dentro del vientre de la madre para poder extraer a su hermanito fallecido en el vientre y así salvarle la vida como lo hizo. Eso es una experiencia increíble para cualquier niño de esa corta edad. Pero esas experiencias fueron las que le ayudaron a crear ese carácter, a forjar ese carácter de acero que tuvo el general Sandino. Después, a los 10 años, es abandonado por la madre y lo manda con la abuelita. Y él mismo describe que con la abuelita vivía una vida paupérrima completamente. Y una tarde de marzo, él encuentra a su padre biológico en una de las calles de Niquinomo y le dice: si usted es mi padre, ¿por qué usted a mí no me da el mismo tratamiento que le da el resto de mis hermanitos? ¿Por qué no me da medicina? ¿Por qué no me da educación? ¿Por qué no me da alimentos? Y fue tan fuerte el reclamo que le hizo el niño al padre, que dice que al padre se le salieron las lágrimas. Lo cargó, lo besó y le dijo: es cierto, hijo. Y se lo llevó para la casa. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que se lo llevó como un hijo más? No, se lo llevó como un empleado más de la casa. Esta es una historia muy dura para nuestra familia, pero es la historia de Nicaragua y es la verdad. Y no solamente la de Sandino, era la de muchos niños de esa época. Y Sandino, a esa corta edad, maduró muy rápido y en poco tiempo se convirtió en el administrador de todas las propiedades de su padre. Y fue así que con el forjamiento de ese carácter, él adquirió una personalidad muy alta desde muy joven. Por eso es que nunca vamos a ver una sola foto del general Sandino riéndose. Es difícil, es imposible ver una foto del general Sandino riéndose. Por esa infancia, por esa juventud, por esas experiencias amargas de la vida. Y así nosotros vamos en este libro relatando un poco sobre la vida de ese joven, de ese niño, de ese adolescente. Y cuando él tiene que salir del país, cuando él tiene ese acontecimiento que varios historiadores, a los cuales nosotros les estamos muy agradecidos, porque sobre Sandino se ha escrito muchísimo y desde diferentes puntos de vista, pero nosotros hemos tratado de centrarnos sobre lo que nuestra familia considera que es la verdad. ¿Y por qué hemos llegado a esa conclusión de esas historias que son verdaderas? Por las experiencias personales que hemos tenido de personas como Pedro Antonio Arauz, que fue su secretario privado, que vivió con él durante 7 años y vivió en Cuba con nosotros 13 años. El mismo coronel Santos López, que vivió con nosotros 5 años. Con el mismo Carlos Fonseca, el papá de Carlito, que está aquí presente. Nosotros nos criamos juntos, Carlito, recuérdese. Y fue el propio comandante Carlos Fonseca, desde niños, que nosotros aún no entendíamos muchas cosas, se encerraba en un cuarto con nosotros y nos explicaba muchas cosas que para entonces eran imposibles de entender. Pero hoy en día, haciendo un poco de memoria, hemos llegado a esto que estamos haciendo hoy en día, a escribir la verdadera historia. Fueron a hombres tan grandes, tan importantes, tan admiradores de la vida y la obra de este gran hombre nicaragüense y del mundo, porque Sandino tenemos que aprender a verlo como un hombre, como un héroe, no solamente nicaragüense. Sandino ya rompió la frontera. Sandino es un héroe universal. Fíjense si es tanto así que a nosotros nos ha tocado vivir en carne propia y sentir esto de la universalidad
del general Sandino, que hemos estado en otros continentes y se nos han acercado personas y nos han dicho, ¿de dónde son ustedes? Le hemos dicho de Nicaragua y nos dicen, ¡viva Sandino! Nos pasó en Rusia cuando estudiamos en Rusia, nos pasó en todo el continente latinoamericano, nos pasó en África. Donde quiera que hemos ido, Sandino es reconocido como un hombre verdadero, como un héroe universal. Fíjense si estaba por encima de esa generación. Que vayan aquí nomás a Costa Rica. Yo le propongo, señor embajador Antonio, vayamos ahí y preguntemos que si conocen a Moncada, Sofonías Salvatierra, Juan Bautista Sacasa, los políticos de la época. Es posible que lo conozcan 2 o 3 personas, pero pregunte quién es Sandino. Todo el mundo sabe quién es Sandino. Y es ahí nomás en Costa Rica, ya no se diga en Panamá, en Colombia, en Perú, en Chile. Por eso es que Sandino se ha inmortalizado, pero más aún con esta obra que nosotros estamos presentando el día de hoy, estamos reafirmándolo, porque lo que estamos presentando son los valores de Sandino, los verdaderos valores de aquel joven que trabajó durante muchos años, se esforzó, se sacrificó, reunió un poco de dinero y vino a Nicaragua e invirtió esos recursos que no fueron regalados, que le costó mucho sacrificio y los puso a disposición de una causa. Eso es digno de reconocer. Sandino era un hombre que no tenía vicios, no fumaba, no tomaba. Él no pasó universidades y miren las cartas que escribió. Él no fue a ninguna academia militar y llegó a ser un gran estratega, un gran militar. Pero ¿dónde se formó Sandino? Si no fue en las montañas, en las Segovias. Un hombre autodidacta. Ese es el Sandino que estamos enseñándole a las futuras generaciones. Un Sandino esforzado, un Sandino que ante todo siempre tenía a Dios en su alma. Y él lo decía, y lo dice el himno, escrito por mi abuelita, que hasta las flores y los insectos estaban con Sandino. Un zancudo picaba a un marín norteamericano y le daba paludismo y se moría. Una flor, una ramita de un árbol rozaba a un marín y también se envenenaba. Los animales, las culebras, los ríos, los árboles, todo estaba con Sandino. Las montañas defendían a Sandino. Sandino llegó a decir en su momento, fíjense si era tan grande la existencia de Dios para Sandino, que inexplicablemente, yo tengo que ser sincero, que no entiendo por qué esta faceta tan importante de Sandino fue omitida. Porque esa, para nosotros, en nuestros estudios que hemos hecho, es la esencia de Sandino. Dios ante todo. Y se omitió. Desconocemos las razones. Pero nosotros tenemos la obligación de darlas a conocer. Porque esos son los valores nuestros. Y eso fue lo que llevó a la inmortalidad a ese gran hombre. Nosotros hemos tratado, a través de este libro, de dar a conocer otra faceta del general Sandino. Está bien, gran militar, gran estratega, guerrillero, antiimperialista, nacionalista, pero la cualidad o lo más grande que podía sentir Sandino era su gran fe, su gran admiración por el Padre Creador del universo. Eso tenemos que respetarse y nosotros lo estamos haciendo a través de esta obra, porque ese es Sandino. Sandino tenía muchos valores y nosotros tenemos que aprender a conocerlos, porque es de la única forma en que nuestras futuras generaciones puedan salir verdaderos Sandinos. No Sandinos torcidos, no Sandinos equivocados, Sandinos como él, Sandinos verdaderos, Sandinos que luchó por la unidad de los nicaragüenses, porque para él no existían enemigos. Todos éramos hermanos. Aquí tenemos descendientes del presidente Juan Bautista Sacasa. Aquí tenemos descendientes de muchos mártires, héroes y políticos de la época. Y todos estamos aquí unidos como hermanos. Ese era el sueño de Sandino.
Eso hay que celebrarlo. Sandino tiene que ser un símbolo de unidad. Si nosotros los nicaragüenses logramos entender ese mensaje de Sandino y lo llevamos a la práctica, yo les aseguro que en muy poco tiempo Nicaragua sería una potencia en el hemisferio. Porque el mismo Sandino lo decía, Nicaragua tiene de todo. Tiene las tierras más fértiles de la región, tiene suficiente agua, que será el petróleo del futuro. Sandino estaba convencido que Dios era muy generoso con nosotros y nos había proveído de todo lo que necesita el ser humano. Nosotros tenemos que estudiar más a Sandino, conocerlo más, pero principalmente ser como él, imitarlo. Porque el verdadero Sandino es el que está en ese libro. Esos valores tenemos que aprenderlos a conocer para poder en realidad respetarlo y que se cumpla su deseo. Hermanos, yo les quería explicar que esta no es una obra mía, no es una obra de Augusto, no es una obra de Julio, no es una obra de Marbelín, no es una obra de mi madre. Esta es la obra de Sandino. En realidad lo único que nosotros hemos hecho es ordenar cronológicamente todos los acontecimientos tal y como sucedieron, respetando todo lo que él nos ordenó, desde el título del libro hasta el contenido del libro. El primer libro, el primer tomo, comprende desde su nacimiento hasta el momento del 20 de marzo de 1929, fecha en que escribe el plan de realización del supremo sueño de Bolívar. Este es uno de los ensayos más importantes del general Sandino. Aquí, si estudiamos bien este documento, nos damos cuenta que es lo que está sucediendo actualmente en América Latina. Todo lo que estamos viviendo nosotros en este momento, Sandino lo escribió desde 1931. Lo que pasa es que muchas veces no le ponemos atención. Ahí están en la internet los documentos. El manifiesto de luz y verdad que escribió el 15 de febrero de 1931. Más claro no puede estar. En ese documento, Sandino dice, y fíjense cómo le hablaba a la tropa, porque en ese entonces no existían los celulares, no existía la radio aquí en Nicaragua, ni la televisión, solo el telégrafo y los escritos. Y Sandino nos decía en ese documento que hay una fuerza superior a todos, que es lo que nos impulsa, y así lo hará desde el principio y lo hará y lo llevará hasta el final. Y que esa fuerza se le conoce en el mundo entero con muchos nombres. Sin embargo, que aquí en Nicaragua se le ha conocido con un solo nombre, y es Dios. Así comenzaba sus discursos, sus manifiestos, sus circulares a la tropa. Y después continuaba el general Sandino diciendo que todos vosotros habréis escuchado que en el año 2000 el mundo llegará al fin, pero estamos hablando de 1931. Por eso es que decían que Sandino estaba loco. Sí, estaba loco, pero de amor por su pueblo, de amor por el prójimo, porque no lo entendían. Y Sandino en ese año de 1931 estaba diciendo lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Dicen que en el año 2000 el mundo, la tierra va a explotar y se va a hundir en el mar. Y que va a venir San Vicente tocando trompeta. No. Como él respetuosamente siempre se dirigía a sus hermanos de lucha, a su tropa, como hermanos, le decía, no hermanos, eso no va a suceder. ¿Saben ustedes lo que va a suceder? Que los pueblos oprimidos romperán las cadenas de la explotación con que nos han querido tener postergados los imperialistas de la tierra. ¿De qué está hablando Sandino en 1931? ¿Qué quiere decir con toda esa frase? Está hablando de las revoluciones. Sandino está diciéndonos en 1931 que la tierra no se va a acabar en el 2000, como decían, que no va a explotar y se va a hundir en el mar, que eso no es cierto. Y todos nosotros sabemos que en el año 2000 hubo hasta quienes se suicidaron. Hubo quienes escribieron canciones para el final del mundo. Y nada de eso sucedió. Sandino lo dijo. Es más, Sandino dijo que lo que iba a pasar en realidad eran las revoluciones, que es lo que estamos viendo hoy. Estos procesos irreversibles en toda América Latina.
de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Ecuador, de Paraguay, ayer Uruguay, de Chile, Argentina, Honduras, El Salvador, todo esto que está sucediendo en la América Latina. Eso es lo que dice Sandino, que va a suceder. Esos son los cambios que él anunció en 1931. Era difícil de poderlo interpretar. Es increíble la capacidad que el general tenía para anunciar los acontecimientos. Es increíble que el general Sandino, en esa carta que le escribiera al presidente Mr. Hoover, le dijera en una de sus partes que el dólar, dice, oh dólar maldito, tú que carcomes los cimientos del imperialismo yanqui, serás la causa de su derrumbamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que el dólar está provocando el derrumbamiento de un sistema. Pero quiero también dar un mensaje que es el mensaje de Sandino. No nos equivoquemos. El pueblo norteamericano es una cosa. Los gobiernos son otra cosa. Y muestra de ello, yo les voy a presentar en este momento un telegrama que le dirigiera un marín norteamericano a el papá del general Sandino 4 días después de su asesinato. Este es el documento desde Estados Unidos. Es un cablegrama a don Gregorio Sandino, fechado en Baltimore, Maryland, 24 de febrero de 1934. Y dice así, miren, para que sepamos diferenciar. Señor Gregorio Sandino, Niquinomo, Nicaragua, Centroamérica. Honorable señor, acabo de informarme de la muerte de sus hijos Augusto y Sócrates. Permítame ofrecerle mis más sinceras simpatías. Aunque el general Sandino fue calificado como un bandido por sus mismos compatriotas, su habilidad como soldado fue grandemente admirado por nosotros, los marines americanos que guerreamos contra él. La República de Nicaragua ha perdido un potente líder, un soldado y un patriota. Que su nombre viva siempre en el corazón de sus conciudadanos. Sinceramente, Richard Maurice Hutchinson, ex marín de los Estados Unidos, Nicaragua, 1928. Reconocido por sus propios enemigos en el frente de combate, como un héroe, como un patriota. Eso es digno de reconocerlo. Son cartas como estas las que nosotros valoramos, la dimensión de ese gran hombre. Y así el libro está lleno de documentos importantísimos que tenemos que saberlos meditar e interpretar. Esa misma carta que mencionaba el profesor Aldo Díaz Lacayo, esa misma foto donde sale el general Sandino con Blanquita Arauz y la bandera del Salvador de fondo. Es una foto que, si ustedes la miran, pareciera una foto común y corriente, pero no. Solamente hay que saber un poquito de historia y saber que Blanquita estuvo con el general Sandino ¿en qué época? 1931, 1932. ¿Qué significa? Porque van a ver en el libro varias fotos donde salen los generales de Sandino con un sombrero, con la pistola alrededor del sombrero y firmes. ¿Qué significa eso? ¿Qué gesto significa eso? Eso es como que están rindiéndole homenaje a alguien. Pero en esa foto de Sandino sale el general con Blanquita, con la pistola puesta, el sombrero en un tronco, la bandera de El Salvador, la tropa formada, enfrente de la tropa uno de los generales más guerreros de Sandino, José León Díaz. ¿Qué significa? ¿Qué época? ¿Qué año? Discúlpeme, profesor, pero para mí fue 1931, época en que asesinan al coronel Farabundo Martí. 31, 32, debe haber sido, 32, sí, primeros meses, y que él está rindiéndole tributo a ese guerrero centroamericanista, sandinista,
y que es la forma en que él lo quiso representar. Si uno interpreta las fotos tienen muchas formas de interpretarse. Una foto dice más que 1000 palabras. Esa es la forma en que nosotros la hemos podido interpretar. Y yo creo que está muy clara. Aquí está la pistola en la parte de abajo, con el sombrero, blanquita, el general José León Díaz de frente, toda la tropa. Homenaje póstumo al coronel Farabundo Martí. Eso desmiente un poco lo que se ha dicho, como que había una gran enemistad entre el general Sandino y Farabundo Martí. Pero es más, el propio general Sandino se encarga también de desmentir eso, porque dice que el propio Farabundo Martí, en el momento de ser fusilado, uno de sus últimos deseos y gritos fue: ¡viva el general Augusto César Sandino! Él mismo lo reconoció en una de sus cartas. Hermanos, les repito, él es el autor de este libro. Nosotros no hemos hecho más que darle continuidad a la obra de ese gran hombre. Y por eso es que nosotros les pedimos que pongan atención, que estudien a Sandino, para que en realidad los verdaderos valores de Sandino sean recogidos por estas nuevas generaciones y surjan verdaderos Sandinos. ¡Viva Sandino! Gracias. Fue la presentación del libro El bandolerismo de Sandino por parte del autor Walter Castillo Sandino, nieto del general Augusto César Sandino. Hay que situarse siempre del lado del honor y la justicia, lo que sustenta al espíritu haciéndolo invencible. Augusto César Sandino. Sandino vive, la lucha sigue. Señoras y señores, y con esta formidable intervención musical del grupo Mancotal de Nicaragua, estamos dando por concluido este inolvidable acto de presentación del libro El bandolerismo de Sandino, preparado y cuyo autor es Walter Castillo Sandino, nieto del general Augusto César Sandino. Les agradecemos a todos y cada uno de los presentes, de las distinguidas personas que nos invitaron a este maravilloso e inolvidable acto. Estuvo con ustedes Eduardo López Mesa, quienes en nombre de la familia Castillo Sandino les decimos muchas gracias.